Francia acusa a Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, de anteponer el anonimato de los usuarios de su red social a colaborar con la justicia. Las autoridades sostienen que las herramientas que ofrece la plataforma, mensajes encriptados, chats secretos o la posibilidad de enviar archivos de cualquier tipo o tamaño, permiten cometer fácilmente delitos de terrorismo, tráfico de drogas, fraude o pedofilia. Ustedes nos están viendo a través de YouTube o de Twitch. Compartiremos cortes de este programa en TikTok y también en Instagram. Leeremos sus comentarios a través de X, antiguo Twitter, y toda esta mañana nos hemos estado comunicando y enviando materiales de trabajo a través de Telegram. Así que sí, asumámoslo, dependemos de estas redes sociales. En ellas circulan, habitan y crecen proyectos como este o como muchos otros. Y también se organizan movimientos indeseables, redes de radicalización, delitos contra los derechos humanos. La detención del CEO de Telegram, Pavel Durov, en Francia parece aparentemente relacionada con esto último, con ser una red donde, gracias a la política de aparente laissez-faire de su dueño, su mano invisible, circulan y prosperan criminales, discursos de odio y delito organizado. Aparentemente decimos, porque cuando Pavel Durov se negó a dar las llaves de Telegram en 2018 al gobierno ruso para que accediera a la mensajería encriptada, el joven empresario se convirtió en un adalid de las libertades occidentales, sobre todo de la sacrosanta libertad de expresión. Su negativa a dar información privada y personal a la inteligencia rusa le valió el aplauso internacional. Hoy, sin embargo, Durov, detenido en Francia, se ha convertido en un personaje mucho más oscuro, el señor de una cloaca, Telegram, en la que seguro muchos y muchas de ustedes también tengan horas y horas de conversaciones y chats registrados. Pero, ¿por qué es Telegram el enemigo? ¿Acaso Elon Musk no usa X para difundir bulos de extrema derecha? ¿No es el Facebook de Mark Zuckerberg el que permitió que Facebook manipulase las elecciones en Estados Unidos? ¿Acaso Instagram no es un espacio también potencialmente peligroso para la socialización digital que está haciendo rica a gente verdaderamente imbécil? La detención de Durov nos permite hablar de tres cosas que son urgentes. La primera, el derecho a la libertad de expresión en la era digital. La libertad que vehicula la disidencia política, los contrapoderes, la batalla cultural, esa de la que tanto presume Milei y que ellos creen ir ganando. La segunda, la soberanía digital y los derechos digitales. ¿A quién hemos dado las llaves de la red? ¿Qué alternativas hay? ¿Cómo construir alternativas a un espacio dominado por grandes empresarios y capitalistas? Y la tercera, la que nos gusta, la geopolítica. ¿Por qué Telegram y no otras grandes plataformas cuyos cuarteles generales están en California? ¿El problema es Telegram o que no lo controlan los de siempre? De todo esto vamos a hablar hoy con un doblete de entrevistados para la ocasión, con Pablo del Ordu de El Salto y Raúl Sánchez Cedillo, nuestro ilustre analista político en La Base. Hoy, Francia contra Durov. Bienvenidas y bienvenidos. La Base. El sábado pasado, un jet privado procedente de Azerbaiyán aterrizaba en el aeropuerto parisino de Le Bourget para un reabastecimiento de combustible. A bordo se encontraba el multimillonario de origen ruso, fundador de la plataforma Telegram, Pavel Durov, una mujer y un guardaespaldas. Sobre las 8 de la tarde, Durov fue detenido en el mismo aeropuerto por la policía francesa. Estaba declarado en busca y captura desde hace tiempo y, según datos del canal francés BFM TV, la orden de detención fue emitida pocos minutos antes de que su jet tocara tierra. ¿Por qué lo detuvieron y de qué se le acusa? El motivo oficial de la Fiscalía francesa son los presuntos delitos que se cometen en la plataforma Telegram, actividades relacionadas con pornografía infantil, terrorismo, tráfico de drogas, transacciones fraudulentas, piratería, etc. Tanto Durov como los administradores de Telegram, según la policía francesa, se negaron a colaborar con las autoridades del país para moderar todo ese contenido, de manera que, para la acusación, se convirtieron en cómplices. Dada la gravedad
gravedad de los crímenes que se le atribuyen, podría enfrentarse a una condena de hasta 20 años de cárcel. El multimillonario de 39 años posee la ciudadanía francesa, además de la de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Saint Kitts and Nevis, y será juzgado como un nacional. Así es como justificaba su decisión de no colaborar con ningún servicio de ningún país en 2015. Privacy, ultimately, and our right for privacy is more important than our fear of bad things happening, like terrorism. And if you look at ISIS, yes, there's a war going on in the Middle East. It's a series of tragic events. But ultimately, the ISIS will always find a way to communicate within themselves. And if any means of communication turns out to be not secure for them, they'll just switch to another one. And so I don't think we are actually taking part in these activities. I don't think we should be guilty or feel guilty about it. I still think we're doing the right thing, protecting our users' privacy. Hay muchas cuestiones en el aire relacionadas con esta detención y las informaciones que han ido saliendo a lo largo de este fin de semana que tampoco es que ayudaran a despejar esta nebulosa. ¿Por qué Durov decidió aterrizar en Francia cuando ha declarado públicamente en varias ocasiones que no era muy seguro para él pisar países occidentales y por eso lleva 7 años viviendo en Dubái? Otra cuestión que analizan los medios es el origen del vuelo. Bakú, la capital azerí, visitó ese país en el marco de una gira por Asia Central que había anunciado en junio, pero el caso es que su estancia en Azerbaiyán coincidió con una visita a ese país del presidente ruso Vladimir Putin. No se sabe si se llegaron a reunir, si fue pura coincidencia o si estos detalles tienen que ver con la posterior detención, pero lo que está claro es que de las primeras cosas que va a investigar Francia son sus posibles vínculos con el Estado ruso. Las explicaciones oficiales que está dando el Estado francés, eso de la presunta complicidad con delincuentes varios que pululan por Telegram, es, digamos, el primer nivel de todo lo que parece estar sucediendo, el nivel más superficial. Porque detrás de ese escaparate hay algo mucho más grande. Estamos frente a un precedente que se marca perfectamente en este reparto del poder global que estamos observando desde hace años. Las megaplataformas que mueven datos de centenares o de miles de millones de personas y que son una herramienta de comunicación encriptada para distintos servicios de inteligencia e incluso para ejércitos en un frente de batalla más. Quien tiene la llave de estos metadatos tiene mucho poder. Y Durov parece no querer compartir esa llave con nadie, ni con el FSB de Rusia, ni con la policía europea. Tú lo has dicho, Irene, la clave es la encriptación de los mensajes. Protege el anonimato del usuario y mantiene a las autoridades tanto del Jardín Europeo como del Mordor ruso en la incertidumbre sobre quién envía, a quién envía y qué envía. Tanto Rusia como la Unión Europea como Estados Unidos han intentado acceder a esa llave de Telegram recurriendo a distintos argumentos, pero según el propio Durov, sin éxito, porque le importa mucho más la privacidad que todo lo que puede generarse en los canales de Telegram. Una postura que no todos comparten, claro. We get too much attention from the FBI, the security agencies, wherever we came to the US. So to give you an example, last time I was in the US, I brought an engineer that is working for Telegram, and there was an attempt to secretly hire my engineer behind my back by cybersecurity officers or agents, wherever they are called. The US government tried to hire your engineer? That's my understanding. That's what he told me. To write code for them or to break into Telegram? They were curious to learn which open source libraries are integrated to the Telegram's app, on the client side, and they were trying to persuade him to use certain open source tools that he would then integrate into the Telegram's code that, in my understanding, would serve as backdoors. Would allow the US government to spy on people who use Telegram? The US government, or maybe any other government, because a backdoor is a backdoor regardless of who is using it. Es duro de pelar, me han dejado hacer la broma en plato. Vamos a intentar desgranar un poco qué es lo que puede interesarle a Francia y a sus aliados de Pavel Durov, más allá de esta declaración, de esa declarada lucha, ¿no?, contra la ciberdelincuencia organizada, porque parece que hay algo más.
hay algo más. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el peso de la plataforma Telegram. En España sigue usándose principalmente como un servicio de mensajería más, una alternativa al WhatsApp, pero su potencial es muchísimo más amplio. En países como Rusia o Ucrania se trata de una de las principales plataformas mediáticas con presencia de todos los grandes medios de información, analistas e influencers. En los tiempos en los que la censura militar ha hecho del campo mediático tierra quemada, apta solo para la proliferación de la propaganda, Telegram se convirtió en la plataforma donde expresarse libremente. Ahora mismo, el número de usuarios activos de Telegram se acerca a los 1.000 millones, es decir, que es mucho más grande que X, antiguo Twitter, con sus algo más de 350 millones de usuarios. Y las descargas no dejan de crecer. Solo en 2023 han crecido un 12% y siguen en ascenso. El 38% de las descargas registradas provienen de Asia, el 27% de Europa y el 21% de América Latina. Es decir, además de Rusia, el espacio postsoviético, Telegram es especialmente popular en el sur global. Igual por ahí les estamos dando alguna pista. Pues por ahí van los tiros, creo yo, porque desde que se anunció la detención de Durov, el número de descargas de Telegram hechas en el norte ha subido sustancialmente. En Francia se convirtió en la red social más descargada en App Store y en Estados Unidos entró en el top 10 de las apps más populares, sin contar con las de los juegos, ¿no? Por lo tanto, estamos frente a un fenómeno conocido como el efecto Streisand. El efecto Streisand que también le salpica a Pavel Durov, el empresario apodado el Zuckerberg ruso, ha mantenido un perfil bajo a lo largo de varios años, salvo escasas excepciones, como la reciente entrevista que le concedió a Tucker Carlson. Hoy protagoniza las portadas de los grandes medios internacionales que juntos se hacen una pregunta. ¿Quién es Pavel Durov? En efecto, ¿quién es Pavel Durov? Bueno, pues tiene 39 años, postea fotitos así como las que estáis viendo en su Instagram, nació en San Petersburgo, pero con 4 años se mudó con su familia al norte de Italia. Luego, a principios de los 90, después de la desintegración de la Unión Soviética, la familia regresó a San Petersburgo, donde Pavel y su hermano Nikolai frecuentaban olimpiadas matemáticas y aprendían esquemas de codificación de IBM. Cuando estudiaban en el cole en esa ciudad rusa, un amigo le enseñó la plataforma Facebook que acababa de nacer de la mano de Mark Zuckerberg y le inspiró tanto que en 2006 decidió lanzar Contact, un análogo ruso de la red de Zuckerberg. En ese Contacte todas teníamos un perfil allá por 2006, 2007 y algunos cuantos millones hasta el día de hoy lo siguen teniendo. Se volvió la principal red social del país y por supuesto llamó la atención de los servicios de seguridad que exigieron acceso a la información sobre los usuarios ahí registrados. Según contó el propio Durov, empezó a pensar en crear Telegram como un servicio de mensajería seguro justito después de que los servicios de inteligencia rusos se presentaran en la puerta de su casa allá por 2011. En ese momento, las autoridades rusas le exigieron que bloquease grupos opositores en Vkontakte, pero pincharon en hueso. Les respondió subiendo el meme de un perro encapuchado sacando la lengua y con el siguiente comentario: la respuesta oficial a la solicitud del bloqueo de los servicios especiales. Un perro. Vamos. Wow. En 2013, el FSB le exigió que le entregase información sobre los usuarios de la plataforma vinculados al Maidán ucraniano. Volvió a subir una foto de otro perro encapuchado diciendo que no entregaría datos de ciudadanos ucranianos a los servicios de seguridad rusos bajo ningún concepto y que esa decisión le costaría su participación en Vkontakte. Finalmente, en 2014, vendió esa participación en la plataforma a los accionistas que sí que estaban dispuestos a colaborar con el Estado, por no decir a doblegarse ante él, y abandonó su país natal, Rusia. De este modo, la plataforma pasó a ser totalmente funcional a los intereses de la administración rusa. En los Emiratos Árabes Unidos, donde Durov se instaló, porque según él, el gobierno no se metería en sus cosas, en su negocio, se dedicó a desarrollar Telegram, que también, como antaño Contact, se convirtió en un dolor de cabeza, primero para Rusia y luego para Estados Unidos y para la Unión Europea. Rusia, de hecho, intentó bloquear Telegram en 2018 por la misma razón por la que Francia hoy lo tiene detenido a su fundador, por no querer compartir datos con los servicios de seguridad que consideraban claves para temas de seguridad nacional. El bloqueo, que generó una ola de protestas en el país, aunque logró ralentizar el funcionamiento de la plataforma considerablemente, no salió del todo bien. Se podía evadir a través de una red de proxies. En 2020, finalmente, el
Estado ruso desbloqueó el servicio sin mayores explicaciones, lo que dio lugar a especulaciones sobre una suerte de pacto al que habría llegado Durov con Moscú. No obstante, él siguió insistiendo en que la privacidad está por encima de todo. Los activos de Durov se estiman en unos modestos 15.500 millones de dólares, nada más ni nada menos. En su entrevista concedida a Tucker Carlson ha dicho que no tiene yates, ni aviones, ni bienes inmobiliarios, solo dinero o bitcoins, todo porque quiere ser libre. Para ser libre tienes que estar dispuesto a arriesgarlo todo, escribió en su cuenta de Instagram al lado de esta foto en la que salía montando a caballo en medio de un desierto. Bueno, sus redes sociales merecen un vistacillo aparte. Esas fotos, esas poses, esas frases, ese estilo de vida, esos abdominales, en fin. En uno de los posts dijo que los últimos 15 años, como donante de esperma, ojo, fue padre de más de 100 hijos e hijas en 12 países. Ya sabéis, estos ricos que consideran que sus genes pues, son tan guays que tienen que multiplicarse por el mundo. Y como Elon Musk y los demás pronatalistas, supremacistas, ultras de Silicon Valley. Pero bueno, volvemos a su valor más mundano, el valor que podría tener para Francia o para la Unión Europea o para Estados Unidos. Escuchen, por cierto, lo que él mismo contó de las presiones que recibía desde Estados Unidos. Whenever I would go to the US, I would have two FBI agents greeting me at the airport, asking questions. One time I was having my breakfast at like 9 a.m. and the FBI showed up at my house that I was renting. And that was quite surprising. And I thought, we're getting too much attention here. It's probably not the best environment to run. Why would had you committed a crime? No. They were interested to learn more about Telegram. They knew I, left Russia. They knew what we were doing, but they wanted details. And my understanding is that they wanted to establish a relationship to, in a way, control Telegram better. Más allá de que estamos hablando de una plataforma con casi 1.000 millones de usuarios y usuarias, popular sobre todo en los países del sur global, no dependiente de ningún muchacho de Silicon Valley, no nos olvidemos que en los últimos años ha estado desarrollando también su propia criptomoneda, como no podía ser menos, Toncoin, que está basada en su propio blockchain o cadena de bloques llamada Ton. Es decir, ya son dos enormes proyectos a los que los servicios de inteligencia occidentales no tienen acceso. Se popularizarían sobre todo en los países BRICS, que buscan una desdolarización y hasta tienen su propio ecosistema de criptos. Ahora, pues eso, atar cabos. Y para terminar de atar cabos, Durov además se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de los gigantes tecnológicos estadounidenses. No solo reconoció que Apple y Google son competencia, sino que las tachó de grandes amenazas a la libertad de prensa y de expresión. Teniendo en cuenta que Mark Zuckerberg acaba de reconocer entre ayer y hoy, en las últimas horas, en una carta pública, que el gobierno de Joe Biden presionó a Meta para que censuraran ciertos comentarios y contenidos y ellos accedieron, muy desencaminado no está Durov, ¿no? Sin ánimo de romantizar a Pavel Durov, simpatizante de Trump, supremacista y millonario blanco, la plataforma Telegram parece que garantiza la privacidad y no se somete a la censura con un poquito más de ganas que los servicios Meta, Facebook o Instagram. Y es que Facebook no solo configura su algoritmo para ofrecer contenido que le interesa y esconder el que no solo colabora con los servicios de inteligencia sin demasiados miramientos ni disimulo, es que directamente extrae los metadatos de los usuarios y luego los vende a cualquiera que luego te quiera convertir en target para su publicidad o para sus misiles propagandísticos. Que, por cierto, cuando desde la Unión Europea argumentan que Telegram no dedica suficiente esfuerzo a la moderación de contenido, bueno, eso no es del todo cierto. Telegram, que ha tenido varios enfrentamientos con las autoridades rusas, hasta el punto de que, como les contábamos, intentaron bloquear la aplicación en territorio nacional y lograron entorpecer su funcionamiento considerablemente. De hecho, a la vez ha accedido sin grandes problemas a prohibir los canales de lo que Europa llama la propaganda rusa. Es decir, que los canales estatales rusos que transmiten sus contenidos en otros idiomas, como Russia Today o Sputnik, así se ven cuando intentas acceder a ellos desde un país de la Unión Europea, como por ejemplo aquí España. Sí, pone que han violado leyes locales, ¿no? No se sabe qué tipo de leyes. Bueno, vamos ahora por las reacciones que ha generado toda esta noticia sobre la detención de Durov. En primer lugar, tenemos a Elon Musk, que
que salió con un Free Pavel para después aclarar lo siguiente. Solo quiero reiterar que esta plataforma, X, antiguo Twitter, está realmente comprometida con apoyar todos los puntos de vista dentro de los límites de las leyes de los países, incluso los de las personas con las que estoy vehementemente en desacuerdo y que personalmente me desagradan. Y si eso no parece estar sucediendo, por favor pueden increparme, idealmente en X. Bueno, eso tampoco es así del todo, Elon. A este comentario de Musk, que se ha investido él a sí mismo mimamente en el defensor de la libertad de expresión, le siguieron millones de comentarios de sus seguidores. Es su máquina más, claro que sí, stop censura, maldito nuevo orden mundial, que nos están vigilando, no sé qué. La verdad es que sí que hay algo en su red social que manipula, controla y silencia la conversación social. Por ejemplo, ¿habéis notado que vuestros contenidos sobre Palestina, por ejemplo, pues no tienen el alcance que solían tener en X? ¿O que algunas periodistas y periodistas críticos pierden seguidores de golpe así, pum, en pocos días? ¿O que nuestros propios programas, que os lo diga Ina, sobre el genocidio en Gaza caen en visita respecto a la media habitual? Pero no vamos a darle ese único mérito a Musk. Meta, de Mark Zuckerberg, hace exactamente lo mismo. La ONG Human Rights Watch documentó solo entre octubre y noviembre de 2023 más de 1.050 eliminaciones y otras formas de supresión de contenidos de Instagram y Facebook publicados por perfiles palestinos y de simpatizantes o que denunciaban el genocidio, entre ellos muchos que mostraban abusos contra los derechos humanos, claro. Claro, lo llaman moderación de contenidos, pero hay absoluta opacidad sobre quiénes se erigen para moderar y considerar qué es lo censurable y qué no lo es, y sobre todo con qué herramientas cuentan para hacerlo. Siguiente reacción interesante a esto de Durov, las que ha provocado en su propio país, en Rusia. En Rusia, Durov ha tenido una inesperada defensa de sus opuestos. Por un lado, María Zaharova, portavoz de Exteriores rusa, señalaba el doble rasero de Occidente en una entrevista a Rossía 24. Según ella, Occidente criticó a Rusia cuando bloqueó Telegram en 2018 por no querer colaborar con el Servicio Federal de Seguridad y darle acceso a sus mensajes cifrados, pero ahora es Occidente quien busca presionar a la plataforma y a su dueño. Pero por otro lado, tenemos al opositor exiliado y antiguo aliado de Alexei Navalny, Iván Zhdanov, que afirma que las acusaciones contra Durov son muy flojas porque su arresto en realidad podría estar conectado con su rechazo a cooperar con las autoridades. Un ejemplo de esta magia por la cual Durov ha pasado de paladín del activismo y de las libertades a enemigo público number one lo tenemos, por ejemplo, en este periodista de investigación, Christo Grozev, que para nosotros es un viejo conocido que se esmeró mucho en señalar al periodista Pablo González y celebrar sus 2 años de prisión sin cargos en Polonia. Sin cargos, por si alguno se le ha olvidado. Que en su día, este periodista aplaudió entusiasmado la valentía de Durov cuando se negó a entregar la aplicación a las autoridades rusas. Pero ahora, pues mira, ya no. Ya no. Su no cooperación con el FSB en favor de la libertad de expresión queda neutralizada por su no cooperación con nadie que use Telegram para hacer cosas horribles. Fue su elección. Bueno, a ver, si nos aclaramos, si le niega la información a unos, mal. Porque cuando negó a Putin acceso a la red, Telegram ya estaba llena de todas esas cosas horribles que le achacan ahora, ¿no? Si es que depende a quién se la niegue, pues bien o mal por lo visto, porque también en esta línea tenemos teorías de todo tipo, desde quien afirma que Durov sabía que sería detenido en Francia, pero que voló hasta allí para negociar, hasta quienes creen que el hecho de que Rusia defienda ahora a quien consideraban un traidor, pues es en realidad un mecanismo para tener un intercambio de favores en la guerra en curso. Edward Snowden, recuerden, el ex empleado de la CIA perseguido por sus filtraciones a la prensa sobre la vigilancia masiva que desarrollaba la inteligencia de Estados Unidos y que vive asilado en Rusia desde 2013, denunciaba la detención de Durov en el marco de la persecución a la libertad de expresión. El arresto de Durov es un asalto a los derechos humanos fundamentales de reunión y de asociación. Me sorprende y entristece que Macron se haya rebajado a tomar rehenes para poder acceder a comunicaciones privadas. Y lo hacía parafraseando, adivinen a quién, Annie Moller. Primero fueron a por TikTok y yo no dije nada porque no tenía 12 años. Luego fueron a por Telegram y yo no dije nada porque estaba usando otra app o algo así. Después fueron a por cualquier otra plataforma para la disidencia y yo no dije nada porque, bro, ¿cómo iba a hacerlo ya? Y esa es la clave. Despertad, despertad, despertad.
Madre mía, esta cita de Niemöller está más de moda que la freidora de aire. Pero oye, pues por algo será, ¿no? Otra reacción interesante ha sido la del propio Emmanuel Macron, por alusiones, que ha tenido que publicar un comunicado afirmando que no tiene nada que ver con la detención de Durov y que esta detención no tenía ninguna motivación política. He visto falsa información en torno al papel de Francia en el arresto de Pavel Durov, dice Macron. Francia está profundamente comprometida con la libertad de expresión y de comunicación, con la innovación y con el espíritu de emprendimiento, y así seguirá. Aunque, si hacemos memoria, en 2023 Macron dejó caer la idea de cortar el acceso a las redes sociales durante los disturbios sociales de forma ocasional y temporal, porque los agitadores se organizaban a través de esta red. ¿Has dicho Macron? ¿No era Maduro? No era Maduro. Macron. Bueno, claro, la verdad es que Macron anda bastante liado últimamente jugando a los pinipones con el futuro gobierno de Francia para asegurar que él se mantendrá en el cargo mientras veta y excluye a la France Insoumise, o sea, a la izquierda transformadora. O sea, que está muy liado, el hombre está muy liado ahora mismo. Es interesante cómo Durov ha pasado de ser un emprendedor tecnológico que se enfrentó a Rusia al dueño de un estercolero criminal en tan poco tiempo, ¿no? Quizás siempre fue las dos cosas a la vez, ¿no? El caso es que, como dice El País, algo pasa con Telegram. Pues sí, algo pasa con Telegram y con Meta y con Facebook, Instagram, TikTok, y en todas ellas podemos encontrar cosas maravillosas, pues espacios de disidencia, de activismo, gente interesante de la que aprender, debates que no son muy útiles, recetas de cocina, vídeos de chihuahuas, pero también pues encontramos los espacios más oscuros donde sí, opera el crimen organizado, donde se articulan redes de radicalización ultra o donde las mujeres somos continuamente violentadas, todo se ha dicho. Pero igual, el problema no pasa tanto por el contenido, sino por el continente. Es decir, que la conversación que tenemos que desarrollar no es tanto tecnológica como política. Exacto, porque el tecnosolucionismo, que es una palabra que hemos aprendido de las Proyecto Una, si no las seguís, seguirlas, leerlas, que se aprende muchísimo con ellas, no parece estar dando soluciones, sobre todo si el tecnosolucionismo, o sea, da soluciones tecnológicas y digitales para problemas sociales, se queda en manos de multinacionales privadas y de multimillonarios turbocapitalistas con complejo de Iron Man. Pero la solución tampoco parece el tecnopesimismo, es decir, dejarles la red a ellos, o aterrorizarnos ante el advenimiento de los robots asesinos. Soy rusa, crecí con las leyes de la robótica de Asimov y de la inteligencia artificial que se supone que iba a librarnos de trabajar y de momento pues más bien todo lo contrario, al menos en su aplicación actual para el control social. Así que, audiencia querida, nosotras no tenemos las respuestas, ojalá, pero como decía Ina en el editorial, nos convendría igual dejar de hablar de ellos para hablar de nosotros y nosotras y de cómo llevarnos la conversación a lugares democráticos donde las reglas del juego no dependan de estos multimillonarios, porque no se olviden, ni Durov ni ninguno de ellos son gurús del software libre o tecnoactivistas digitales de estos del 15M, son multimillonarios de jet privado y su única causa, al fin, son ellos mismos. Total, así es. Como decía antes, tenemos en primer lugar la cuestión de la libertad de expresión, que es la línea con la que muchos medios y analistas han entrado en la cuestión de la detención de Durov. Por ejemplo, New York Times afirma que la ligera supervisión de Telegram sobre lo que la gente decía o no en la plataforma ayudaba a las personas que vivían bajo regímenes autoritarias a comunicarse y organizarse. A ver, da un poco de risa esto porque cualquier persona que esté mínimamente organizada a nivel asociativo, político, movimientos sociales y agrupaciones varias, por ejemplo aquí en el Estado español, también usa Telegram para sus comunicaciones. También los políticos, claro, es decir, que la plataforma se postuló como un espacio para el activismo digital, pero no solo, sería ingenuo pensar que fue así. Por cierto, para quien tenga curiosidad, la base de Telegram es mayoritariamente masculina, un 58% aproximadamente, porque la edad y el género son también bastante interesantes a la hora de analizar estos fenómenos porque varían según cada red social y claro, con ellos varía la forma en que se van generando y compartiendo los contenidos. Imaginen tener acceso a toda esta información que en teoría está encriptada, porque el cifrado integral de las comunicaciones, el llamado end-to-end, garantiza, en teoría, que los mensajes no pueden ser leídos salvo por la persona destinataria. Recordemos que en febrero de 2024 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoció a un ciudadano ruso su derecho a la privacidad contra Rusia, que quiso acceder a su información en Telegram. Entonces sí que Telegram era el bueno. En realidad, lo que afirmó el tribunal entonces fue que las leyes que obliguen a debilitar ese cifrado de las comunicaciones
comunicaciones o a conservar un exceso de datos vulneran la Convención Europea de los Derechos Humanos y no pueden ser consideradas necesarias en una sociedad democrática. Y ahí está la dicotomía, porque los estados solicitan acceder a estas redes para poder perseguir la delincuencia y el crimen organizado. Lo que ocurre es que la demanda de una regulación de las redes sociales privadas por parte de los estados nos pone ante el debate entre que los multimillonarios controlen nuestras conversaciones o los estados sean quienes posean redes sociales públicas o acceso a las mismas. Que en algunos casos bien, pero imagínense si Telegram lo controlase, no sé, Polonia. Madre mía, la que nos leerían. Y esto nos lleva a la segunda derivada que decía Sina sobre la soberanía digital, que es un debate que está en plena actualidad tras ver cómo X ha funcionado estos últimos días para esparcir bulos xenófobos y el odio racista, ya sea Alvise, Trump, Musk, Milei, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos inmersas en un debate sobre a qué red social acudir ante la evidencia de que espacios como X, antiguo Twitter, se han vuelto un nido en el que recala y se retroalimenta la reacción. Hay que marcharse a Mastodon, a Blue Sky. Debemos retornar a aquellas tecnoutopías digitales que fueron determinantes para disputar la batalla digital. Un ejemplo, las feministas. Otro ejemplo, pues las activistas climáticas. Pero decía Audre Lorde que las herramientas del amo no destruirían la casa del amo. Y nosotras estamos en la casa del amo metidas hasta la cocina. El blog Amalgama tiene un artículo muy bonito en el que recorre la historia de Internet. Nos recuerda que fueron aquellos 90, el fin de la historia, cuando Estados Unidos decidió privatizar progresivamente Internet, levantando las restricciones para su uso comercial y pasando de servidores con financiación pública a privados. Ni Facebook ni Twitter inventaron nada, pero supieron venderlo. Eso sí, como dice su autor, se han convertido en infraestructuras esenciales de nuestra vida diaria que los estados solo regulan mínimamente y con objetivos de carácter policial. Vamos, que es más probable que los oasis se junten y vuelvan a tocar que imaginar un Twitter público. Pero oye, claro que se puede soñar. Lo que pasa es que muchos y muchas siguen anclados en paradigmas un poquito viejunos, como eso de las nuevas tecnologías o el advenimiento de la sociedad red. Y Manuel Castells ya pasó, amigas, ante la alternativa de algunos jueces y juristas, que es la de desconectarnos el cable del Internet directamente, como hacían nuestras madres cuando éramos pequeñas, o las de los que quieren echarse a los brazos de todos estos tecnobros tan peligrosos. Pues hay alternativas. Pero eso sí, pues tienen que ser inclusivas y no dejarse a nadie atrás en este debate, porque hay muchas personas pues, que también necesitan estos espacios y que no tienen ni los medios, ni el conocimiento, ni los recursos para acceder a ellos en condiciones seguras. Que no quiero sonar viejuna yo, pero la red social más antigua donde Elon Musk no llega seguro es gratis y se llama salir a la calle. Y no nos vamos a marchar sin dejarnos la última de las derivadas, aunque le hemos dedicado mucho tiempo al principio del programa, la geopolítica, porque nada de estas batallas digitales se explican sin ponerlas sobre el mapa. Guerras, elecciones, revueltas sociales, desde hace 2 décadas es indisociable una cuestión de la otra, porque la geografía, como decía Kaplan, es muy cabezota y siempre vuelve para vengarse, aunque sea en forma de mensaje encriptado. Y la pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Durov puede pasar a engrosar la lista de rehenes a intercambiar con Rusia, como se ha hecho recientemente en el canje más grande desde la Guerra Fría, del que les hablamos hace unas pocas semanas en la base agosto? No sabemos, pero en general se trata de un síntoma más de la crisis de esta época de globalización de la que Durov es hijo, discípulo y adepto. No quiso colaborar con las autoridades rusas, se fue de Rusia y se instaló en Dubái, pero tampoco quiso colaborar con estos que se consideran en el lado correcto de la historia, aunque bombarden e invadan países del mismo modo que hacen los que no lo están, incluso a la vez que ellos. Por eso ahora está detenido en París de momento hasta este miércoles. Creyó estar por encima de enormes maquinarias estatales, se creyó un ciudadano del mundo y al final está atascado entre 2 grandes bloques enfrentados que solo entienden la lógica del siglo pasado, de o estás conmigo o estás contra mí. En este mundo cambiante ya nadie parece estar dispuesto a tolerar que en su territorio o en su jurisdicción crezcan estructuras neutrales ni independientes. Las diferencias entre el látigo censor ruso y el francés son puramente de estilo, no son ideológicas, maquillaje. Son los medios de información y algunos opinadores los que deciden que por alguna razón tener la bota policial francesa encima de la cabeza es más agradable que tener la bota policial rusa en el mismo lugar o viceversa. ¿Qué va a pasar con Telegram?
¿qué va a pasar con el ecosistema TON? Sería muy ingenuo pensar que no tuviesen preparado un plan para que sigan funcionando como ha estado funcionando hasta ahora. Pero ya veremos, puede que le pase como con Contactia en su momento, pero nos lo venderán como un triunfo de la justicia europea y de la libertad de su ciudadanía, como ya han hecho en otras ocasiones sin ni tan siquiera sonrojarse. See, I'm really hopeful that the past is behind us. I want to be optimistic. I think now we reached a point where politicians and societies know what to expect from social media platforms and where the red lines are. Yes. We also learned much more about the requirements coming from both them and Google/Apple. So, and our users get better educated as well at what is allowed and what's not allowed. So I don't necessarily believe that things are going to get worse. Y hoy contamos con dos invitados porque la ocasión lo merece, Pablo Elorduy de El Salto y Raúl Sánchez Cedillo, nuestro invitado ilustre. Pablo, voy contigo primero. Esta semana has escrito un artículo en El Salto precisamente sobre en qué se ha convertido Twitter y qué representa Elon Musk. Las alternativas, como dijiste, siguen siendo minoritarias. Irse, quedarse, ¿qué hacemos? Sí, las alternativas ahora mismo se están dirimiendo entre Mastodon, que aguanta, digamos, como el núcleo de los movimientos hackers, movimientos sociales, etcétera, y Blue Sky, que ha surgido, digamos, de la propia Twitter, de Jack Dorsey, aunque él se retiró de Blue Sky hace unos meses, y que parece lo preferido, digamos, por la parte del establishment, vamos a decir, más anti-Musk, que sería, pues, todo, digamos, la clase política británica que se indignó con el tratamiento de los pogromos este pasado verano y hicieron una escenificación de traslado a Blue Sky, y eso ha dado un poquito de aire a esta plataforma que no terminaba de arrancar. Parece que la que tendría que arrancar más es Threads, que es la de Instagram, pero tampoco lo hace, ¿no? No nos vamos a engañar. Yo creo que, ya entrando en el medio del asunto, X ha generado una situación de monopolio de información política, de comunicación instantánea, que comienza, digamos, a comienzos de la década pasada, gracias en parte, como ha dicho antes Irene, a los movimientos, digamos, ciudadanos, llámese Plaza Tahrir, llámese 15M, llámese Occupy. X fue, lo que era Twitter, fue aglutinando todo ese tipo de comunicación. Ese tipo de comunicación, información política fue mutando, se arrinconó, digamos, a esa parte, digamos, más colaborativa, con capacidad de autoconvocatoria, y se fue construyendo una especie de engendro exitoso, en el sentido de que es la principal vía de entrada de noticias para casi todo el mundo hoy en día, por lo menos en determinados países, que son los que nos afectan, con la excepción, por ejemplo, de aquellos en los que Telegram ocupa esa situación. Yo, con respecto a lo de la migración, también creo que aquí hay mucho de gestos individuales, de fatiga, porque también la forma de ser activo o activa en X se ha mostrado que solo se puede ser activo de una manera, ¿no? Generando polémica y cada vez más pagando por ello. Y entonces cabe, digamos, el gesto de irse de X o de Twitter, pero como quien se va a la banca ética desde los grandes bancos, sabiendo que eso no va a cambiar el sistema financiero. ¿No? Decía, ahora mismo estaba leyendo en Twitter, que lo uso menos, pero no lo leo, alguien que decía, los bancos controlan a la gente mediante el dinero de la propia gente.
X o las redes sociales están controlando a la gente mediante los datos de la propia gente. Y son tantos los datos que les hemos dado a lo largo de tantos años que es muy difícil que eso cambie. Para concluir eso, la decisión individual de alguien de cambiarse de red social no importa con respecto a esas redes sociales o con respecto al futuro de esas redes sociales. Y posiblemente sean los otros elementos que habéis ido analizando en el programa, la cuestión geopolítica, etcétera, que bueno, que con lo de Pavel Durov también hay una relación con lo que está ocurriendo en Israel y Gaza. No solo tiene que ver con la guerra de Ucrania, ¿no? Se escribió hace muy poco en Haaretz que a partir de Telegram se habían conocido datos de soldados y de altos cargos del ejército israelí y que Israel quería represalias. Yo no sé si esto tiene que ver con la detención, tiene que ver con ello, pero como dice el propio Durov, lo que ayer parecía una teoría de la conspiración hoy puede ser el punto de vista oficial. Ahí está, ¿no? Pero bueno, había dicho de finalizar pronto. La cuestión es eso. Todas estas redes sociales, todas estas herramientas de mensajería durarán mientras tengan un interés geopolítico para alguna de las potencias, ¿no? Ya sea TikTok o, por supuesto, todo el entramado de Silicon Valley. X puede caer si deja de ser funcional por lo menos a una parte importante del establishment, no porque nosotros vayamos a hacer una campaña de boicot. Desgraciadamente no se tiene ese poder. Tal cual. Pues gracias, Pablo, porque has mencionado lo de Israel, que nos hubiera gustado también contarlo, nos ha dado tiempo. Y vamos con Raúl. Raúl, un gusto tenerte también aquí en La Base. Hola. Te queríamos preguntar, porque como comentábamos antes, resulta que los mismos que aplaudieron a Durov hace unos años cuando se negó a darle información al FSB ruso, ahora son los que le acusan de que la red social es un caladero, ¿no?, de crimen y de delincuencia organizada. Pero el problema real es ese, es la app, es Telegram. No, obviamente no. Yo creo que lo que estamos viendo en estos meses es, digamos, la alineación, ¿no? La puesta en orden, la puesta en disciplina de lo que Mackenzie Ward, ¿no?, una teórica y, digamos, de las redes y de toda la transformación digital, pues ha llamado la clase vectorial, es decir, los emprendedores de Internet, ¿no?, creadores de plataformas desde la segunda mitad de los años 2000, ¿no? Es decir, todo lo que es la web 3.0, etcétera, ¿no? Estaban basados en una ideología libertaria, como es el caso de Durov, es el caso de Elon Musk, o la mafia de PayPal, pero también Zuckerberg, etcétera, ¿no? Lo que hace muchos años Richard Barbrook llamó la ideología californiana, ¿no? Y eso pues se expandió hegemónicamente pues, en sitios como Leningrado y otros, ¿no? Y ha creado esa clase vectorial global. ¿Qué quiere decir vectorial? Quiere decir que es la que, según Mackenzie Ward, la que crea precisamente los caminos, las redes de comunicación, las trayectorias a través de las que no solo comunicamos, sino sobre todo producimos. El aspecto de medio de producción y por lo tanto de explotación de datos y también de actividad humana y de acumulación de beneficio es fundamental. Entonces lo que vemos es que precisamente en la medida en que la guerra o la política, por así decirlo, y también el derecho cada vez más se convierte en la continuación de la guerra por otros medios, dando la vuelta a la famosa frase de Clausewitz, significa que los libertarios, por así decirlo, no pueden estar no hay un actor tercero, no hay una zona neutral. Vemos claramente que Musk se alinea con el fascismo y distintas variantes como uno de sus actores, una especie de elemento de creación de convergencia. Mientras que Durov parecía que quería ser un poco esa especie de aristócrata, ¿no?, libertario. Yo creo que le están llamando al orden y que esto es una seria advertencia. No creo que esté en peligro la red,
la app de Telegram, ni siquiera su libertad de momento, pero es una advertencia de que debe absolutamente colaborar precisamente con los aparatos de guerra, con los servicios de información y estar completamente disponible para todas las operaciones contra cualesquiera enemigos, ¿no? Obviamente la app no es el problema. Lo que es el problema es la propiedad de los medios de producción. Esta app, como toda la Internet y su software y su hardware, es un medio de producción y reproducción de la vida, y ya lo es irreversiblemente. Y lo que estamos viendo es una especie de guerra interna entre la clase vectorial, el complejo militar industrial, los intereses geopolíticos, pero también la capacidad de poner la Internet al servicio de la guerra, es decir, convertirla en una máquina de guerra, como lo vemos que lo está haciendo en todas las operaciones. De hecho, Telegram es una máquina de guerra también revolucionaria, como fue aunque nació en 2013, ¿no? Pero ha sido muy utilizada y sigue siendo utilizada por el activismo, aunque la encriptación no es perfecta, puesto que no es un auténtico E2E, ¿no? Es de punto a punto, puesto que, según dice Durov, por la necesidad de que se adapte a todos los dispositivos, al portátil, al móvil, etcétera, pues no es perfecta, porque es perfecta cuando solo en tu hardware particular puedes leer los mensajes, y por lo tanto hay ahí esa vulnerabilidad, pero, por así decirlo, en tiempo útil, porque para desencriptar eso tienes que hacerte con el aparato físico o necesitas una computación enorme para romper el cifrado, es súper útil para el activismo en situaciones donde la libertad de expresión y sobre todo las garantías de privacidad no se cumplen, que es prácticamente cada vez más el mundo entero, ¿no? En ese sentido, Telegram es fundamental, sigue siendo fundamental. Yo no creo que la app vaya a ser eliminada, porque al mismo tiempo es extremadamente útil como medio de producción. Y cuando no hay sustituto comercial y gratuito, claro, ¿no? Pues realmente sabemos perfectamente cuántas empresas, cuántos grupos utilizan Telegram, no solo WhatsApp, ¿no? Y por lo tanto, una cosa es llamar al orden al patrón de Telegram y otra cosa es directamente expropiarle su herramienta. Bueno, ahora vamos a hacer una pregunta para ambos. Hemos dicho en este programa que hace falta abordar este debate desde varios prismas: la libertad de expresión por un lado, la soberanía digital y, por supuesto, intereses políticos internacionales. ¿Estáis de acuerdo? ¿Echáis de menos algún eje? ¿Se nos ha perdido algo? Vamos con Pablo. Primero. Vale. No, simplemente recordar, sí, yo creo que es un capítulo importante y está bien que sea tratado así, porque al final se trata del primer magnate de la economía vectorial, como comentaba Raúl, que ha sido avisado de esta manera. De momento no sabemos si de alguna manera Francia está haciendo, la justicia francesa está haciendo un Santiago Pedraz, ir más allá, digamos, de lo esperado en una cuestión que obviamente tiene que preocupar, digamos, a los juzgados, que es el hecho de que se estén cometiendo actividades delictivas aprovechándose de una plataforma, pero tú no denuncias a los cuchillos arcos por los atracos que se puedan cometer con sus navajas. Pero yo creo que cabe esa posibilidad, que mañana veamos a Durov avisado, como dice Raúl, y la justicia francesa de alguna manera sufra un pequeño ridículo, aunque sea interno, porque se le diga
no te puedes meter con alguien que tiene esta herramienta que nosotros también usamos, ¿no? Y la prensa francesa explicaba que Macron es un usuario de Telegram. Entonces, por ahí yo creo que puede servir como primer aviso, que podemos también tener en cuenta que los caminos, digamos, de la investigación judicial pueden llegar a este tipo de derrapes, ¿no? Como ocurre cuando aquí se toca a determinados bancos, por ejemplo, que hay un momento en el que se echa para atrás, digamos, la doctrina Botín, ¿no? Vamos a poner un recuerdo para los más veteranos y las más veteranas. Pero en el caso de que sea eso, pues sí, es un asunto sin precedentes, salvo uno, que es el caso de Huawei, ¿no? y su directora financiera, que estuvo detenida 3 años en Estados Unidos, justo en el periodo de la expansión de las redes 5G, ¿no? Que Huawei obviamente llevaba muchísima ventaja a Estados Unidos en esa tecnología. Si tomamos ese precedente, podemos estar, digamos, ante algo que yo creo que sí que vamos a ir viendo en los próximos meses, que es un reposicionamiento sobre las redes de mensajería y las redes sociales, que quedará, digamos, marcado también por las elecciones de noviembre, ¿no? Decía antes que una de las posibilidades es que Elon Musk caiga en desgracia si gana Kamala Harris y se intente desamortizar, digamos, en X, en Twitter, digamos, y queden ahí los conspiracionistas, la extrema derecha y poco más, porque el establishment se vaya a una red tipo Threads o tipo Blue Sky. Eso, digamos, encajaría, digamos, también lo de Pavel Durov en el sentido de o vas hacia un marco mucho más restrictivo en el que, digamos, no te vas a salir de nuestros marcos y valga la redundancia, y entonces vamos a tener que controlar el mínimo decoro, porque ya habéis dicho, Instagram también es una puerta de entrada, digamos, hacia el abuso sexual infantil. Esto es así, ¿no? Pero si se lanza ese mensaje, puede ser que Durov se atenga, digamos, a esa nueva estructura y vaya, digamos, hacia al nivel de la Unión Europea, o puede ser que diga mi mercado es otro, mi mercado es India, mi mercado sigue siendo Rusia, mi mercado sigue siendo esos países del sur, no me importa dejar de operar en la Unión Europea o operar con proxies, o no me importa que me persigáis si no vuelvo a pisar vuestro suelo. Entonces yo creo que sí que estamos, como en el caso de 5G, posiblemente estamos ante algo que lo que nos está diciendo es que se van a producir una serie de cambios y se pueden producir cambios que hagan cambiar el monopolio de algunas de estas redes en un plazo más corto de lo que esperábamos. Raúl. Bueno, más que os hayáis dejado algo, yo pienso que la cuestión es el enfoque de conjunto. 30 años de Internet o más la han convertido ya en una estructura oligárquica, que no lo era, en una estructura completamente o casi completamente dominada por poderes estatales, policiales, servicios de inteligencia. Es al mismo tiempo un medio de producción en manos de esos oligarcas, que lo necesitamos para la política, para la vida, pero también para la producción. Y por lo tanto yo creo que el enfoque que hay que tener es el enfoque de clase. Hay un conflicto de clases entre esa clase vectorial y la clase corporativa tradicional, el complejo militar industrial y las formaciones o los sistemas de estados en guerra, definitivamente, irreversiblemente en guerra, como hemos dicho. Y lo que falta precisamente es lo que Mackenzie Ward llama la clase hacker, ¿no?
podríamos llamar, podríamos decir, la reapropiación de las herramientas. Las herramientas del amo, bueno, habría que ver si son del amo, ¿no? En el sentido de que la genealogía de Internet precisamente es ambivalente porque tiene esas componentes de invención, gracias a la inversión pública, recordemos a ARPANET, etcétera, en la Guerra Fría, pero en China tiene otra genealogía completamente distinta, etcétera, etcétera, ¿no? La cibernética soviética es fundamental y no es casual que haya tantos hackers rusos porque había una educación enorme, ¿no? Es decir, esa componente de clase ha desaparecido, se ha fascistizado, se ha convertido en incel, en alt-right, en niño rata, ¿no? La gente que antes pues, estaba más dominada, pese a ser una figura dominantemente masculina, por pasiones de compartición, de libertad, etcétera, etcétera. Ahí ha habido una derrota que para mí es estratégica y a la que tenemos que atender, ¿no? Cuando repetimos todo el rato, y con razón, en Canal Red, que sin medios de comunicación no hay batalla política seria. YouTube en cualquier momento, y según avanza el régimen de guerra, pues ya está, mediante el control algorítmico automático, ¿no? Pues desmonetizando, reduciendo visibilidad a partir de un análisis puramente que lo hacen bots algorítmicos, ¿no? Con cierta supervisión. La tendencia es a un auténtico estado de excepción en la red, y por lo tanto la utopía de Internet se convierte en distopía. Lo que tenemos cada vez más es una sociedad de control, es decir, basada en el aparente libre movimiento, en la libre comunicación, pero totalmente monitorizada, en la que los individuos, grupos, colectivos o nudos problemáticos son eliminados, extraídos, neutralizados, puestos fuera de la red, ¿no? Sin que nadie se entere, y cada vez más con la capacidad de predecir y neutralizar el posible enjambre, la posible reacción. Ese es el horizonte, y si pensamos que estamos en un régimen de guerra global cada vez más consolidado, es obvio que la situación es urgente desde el punto de vista de la reapropiación. El saber es lo fundamental, la voluntad y sobre todo la educación de masas, la alfabetización para poder leer los textos que te construyen la conciencia de clase es lo mismo que lo que es necesario hacer cada vez más. Obviamente con una perspectiva anticolonial, feminista, etc. Superando ese carácter tan patriarcal que en muchos casos tenía el imaginario hacker, pero es absolutamente necesario. Y para ello es necesario no solo iniciativas desde abajo, sino también poder político. Los poderes, cualquier poder que se considere hoy democrático debería estar poniendo espuertas y millones a mansalva, sacándolos de donde haga falta, es decir, de los ricos, para hacer esta nueva ilustración de masas absolutamente necesaria para no solo conocer tu privacidad, sino para ser capaz de comunicar en autonomía, de comunicar en clandestinidad, de comunicar contra estados que violan tu privacidad y que se convierten en aparatos de guerra que evitan la rebelión, evitan la resistencia y además la consideran como un objetivo enemigo, ¿no? Como un enemigo desde un punto de vista puramente bélico, ¿no? Yo creo que me parece una verdad patente, que estos casos ilustran cómo se está configurando precisamente esa desaparición de la esfera pública moderna, ¿no? Que presuponía primero un espacio de libertad y de autonomía, ¿no? Las plazas, el ágora, pero también los salones, ¿no? Las sociedades, los ateneos, etcétera. Sabemos que ese estar off the grid es cada vez más difícil, ¿no? Es estar fuera del alcance de cualquier dispositivo, la pura analogía de la comunicación. Siempre puede haber solo, ¿no? un escudo, ¿no? De Faraday contra cualquier intrusión electromagnética puede conseguirlo, ¿no? No está, obviamente debería haber muchas de esas, ¿no? Como una infraestructura pública, si quieres comunicar, igual que hay parques, pues debería haber ese tipo de estructuras para poder comunicar en plena libertad.
y obviamente lo que hace falta es una red nueva, es decir, construir otra Internet. Y que esa Internet esté dominada, esté gestionada y sea de propiedad común, pública común. Y para eso necesitamos poder político, gobiernos, pero también instituciones, luchas, movimientos que construyan eso. Nos va literalmente la vida en ello, porque no podemos prescindir de Internet. No podemos vivir fuera de la red. Es una mala utopía, es una utopía infantil. Necesitamos refundar, reconstruir y combatir en la red de los enemigos, pero al mismo tiempo construir una red en la que se produce, se comunica en libertad, en protección y digamos, y justamente con pasiones alegres, ¿no? Precisamente la capacidad de dominar y controlar y de mantener los algoritmos hace que de ahora en adelante las luchas en las plataformas como X u otras esté completamente dominada por la resistencia y no tanto por la ofensiva o por la hegemonía, como fue en el periodo, digamos, de Jack Dorsey o en el periodo inmediatamente anterior y posterior a las primaveras árabes, ¿no? Me parece que esa es la batalla, es una batalla del siglo, es una batalla que ya llevamos tarde, que ha comenzado en cierto modo. Tenemos Mastodon, tenemos un montón de aplicaciones que habría que reinstalar o que remozar, y sobre todo necesitamos poder computacional distribuido, y para eso hace falta una gran cooperación masiva, que pongamos nuestros ordenadores al servicio de ese poder de computación, que los poderes públicos sean poderes democráticos de verdad, exigirles o nosotros mismos tomar el poder para poder hacer eso, pero no, insisto, nos va la vida en ello. Raúl, Pablo, muchísimas gracias por sus reflexiones, muchísimas gracias por unirse al programa de hoy. Vamos a ver cómo reacciona el algoritmo de YouTube a este episodio de La Base. Llegamos al final del programa y les vamos a dejar con una canción que tiene unos cuantos años, de aquella época de los 90, de las tecno-utopías. Atrapados en la red se llama, de Tam Tam Go. Hasta mañana.